Buenas tardes a todos, a los aquí presentes y al igual a los amigos que nos siguen por streaming. Doy particularmente la bienvenida a las personas que me han estado pidiendo estar a través de streaming en esta transmisión. Y por otro lado, damos la bienvenida a las personas de Conaculta que se encuentran conectadas con nosotros en estos momentos. Al igual a todos mis amigos, hermanos, les saludo. Buenas tardes y bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar a hacer un análisis a partir de un texto que tenemos publicado en nuestro sitio. Voy a repetir los datos de nuestro sitio que ustedes ya los conocen, pero de todas maneras es http:// metáforahoy.himdo.com, himdo con J, .himdo.com, metáforahoy.himdo.com. Muy bien, a la derecha ustedes ven que tenemos un menú. A la derecha, como siempre, tenemos narrativa hoy, lo publicado, y vean ustedes que dice ahí apuntes de esta semana. En apuntes de esta semana le dan ustedes clic, por favor, en la parte de abajo, que dice acciones en una historia y programas narrativos. Acciones en una historia y programas narrativos. ¿Por qué es importante que todos estemos leyendo este texto? Porque vamos a hacer de esta sesión una sesión fundamentalmente técnica, en la cual vamos a revisar una serie de aspectos que tienen que ver directamente con la forma de elaborar un programa narrativo. Muchas veces habíamos comentado en una sesión anterior, tenemos una película o tenemos una novela o tenemos un cuento en el cual no ocurre nada. Únicamente se suceden una serie de acciones desilvanadas o bien de situaciones desilvanadas. Y con eso tiene que ver directamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Es un tema fundamentalmente técnico. Vamos a analizar la distinción que existe entre situaciones y acciones. Entonces les voy a pedir que abran ustedes nuestro sitio y vean ustedes qué es lo que nos plantea aquí. Vamos a leer un poco. Dice, toda acción presupone, una operación previa que la provoca. A esto se le conoce como mandato, contrato o manipulación sobre el sujeto que la ejecuta. ¿En qué consiste ese párrafo? Repito, una operación previa, así le llama a una acción, así se le llama a una acción. Una acción necesita forzosamente un motivo. De otra manera, esa acción pierde todo sentido. Pero vamos, para que lo entendamos, a distinguir entre acción y situación. Esta es una situación. Es como una imagen, es como una fotografía de una reunión de unas personas que se reúnen a tomar una sesión de comentarios y asesoría sobre la literatura y la narrativa. Esa es la situación. Correcto. ¿Y cuáles serían las acciones que se llevarían a cabo en esta situación? Vamos a suponer que en nuestro texto empezamos con la descripción de esta situación. Tendríamos que describirla. Y que de esta situación pasamos allá afuera, a donde están las mesas con las computadoras, y nos trasladaríamos de una situación a otra. Y vamos a suponer que de ahí nos vamos al café. Entonces, ahí ya hay un verbo que utilicé. Nos vamos a. En el anterior ejemplo que puse, el anterior señalamiento que hicimos,
al trasladarnos, allí hay un verbo, de aquí a donde están las mesas y con las computadoras, estaríamos llevando a cabo una acción. Para que esa acción tuviera sentido necesitaría un motivo. Y además nos estaríamos trasladando de esta situación a otra situación. Pero vamos a suponer, repito, que de ahí nos vamos al café. Entonces pasamos a otra situación. ¿Estamos de acuerdo? Las acciones que vamos a llevar a cabo aquí son unas, las que llevaríamos en la situación B son otras, y las que realizaríamos en la situación C son distintas, son otras más. ¿Qué quiere decir esto? Que las situaciones van cambiando y van condicionando las acciones. No es lo mismo que nosotros realicemos las acciones que estamos llevando a cabo en este momento, en este lugar, en esta situación, a las acciones que llevaríamos a cabo si estuviéramos en el café. Ahí serían otras acciones. Una de ellas, ¿cuál sería? Pues tomar café, correcto. Aquí no podemos tomar café. ¿Me explico? Entonces, esta situación condiciona determinadas acciones y la situación del café condiciona otras acciones. Nosotros tendríamos que estar muy conscientes, de qué es lo que ocurre cuando nosotros describimos en una historia una situación. Ustedes tendrían que entonces revisar en sus textos, en sus manuscritos, cuál es la secuencia de situaciones que sigue su personaje. Y luego analizar, en segundo término, si las acciones y transformaciones que sigue el personaje son las adecuadas o las coherentes a la situación. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno. Bueno, mi primer situación es un niño en el campo que abandona la escuela. La segunda situación es ya de joven, no queriendo trabajar dentro del campo. Y la tercera situación es este mismo personaje yéndose a la ciudad a trabajar. Correcto. Yéndose a la ciudad al trabajo. ¿Por qué motivo o qué motivo acompaña al personaje en la primera situación? En la primera situación, que el papá no quiere que estudie, que lo quiere tener en el campo para que lo ayude. Ok, y él quiere estudiar. Y él quiere estudiar. Ese es su motivo. ¿De acuerdo? ¿Se dan ustedes cuenta? El personaje requiere un motivo y una situación límite, digamos un impedimento. Eso lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Seguimos apenas definiendo lo que es una acción, ¿eh? Acción es una instrumentación que capacita al sujeto para que el acto pueda ser ejecutado. C. La operación de realización en sí del acto mismo es la acción, ¿verdad? Y finalmente D. La calificación o sanción del acto. Es decir, una acción es una preparación para la acción, una operación previa, según una necesidad, según un mandato, según un contrato con alguien, o según una manipulación, por ejemplo, una amenaza que padece alguien y es, por lo tanto, impulsado a actuar. A su vez, la acción es la forma en que el acto requiere de una preparación para ser ejecutado. Es una adquisición de la competencia del sujeto. Si el sujeto no es competente, vamos a suponer que no sabe algo,
necesita saberlo, encontrar la manera de saberlo para poder obtener X, para llevar a cabo la acción. ¿Me explico? Entonces, es esa característica, es esa preparación de una competencia. Enseguida, la operación de realización en sí misma es la acción, la ejecución de la acción. Y la calificación o sanción del acto. ¿Qué quiere decir? Que toda acción conlleva una sanción. La palabra sanción muchas veces la tenemos un poco mal entendida y pensamos que es un castigo. No, una sanción es una consecuencia, simplemente. Es como decimos, la factura que pasa la vida como resultado de las acciones. Entonces todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero la factura se la pasa. Sí. Hace un momento explicó acerca algo del motivo, que el personaje requiere un motivo. Sí. Para existir dentro del cuento, y el motivo antecede a la situación o se va desarrollando sobre la marcha del cuento. Es muy difícil la pregunta, pero voy a responderla. Que bueno, esas preguntas difíciles son muy interesantes, nos llevan a mucho desarrollo. Es casi equivalente a preguntar qué fue primero, si la gallina o el huevo. No les puedo dar la fórmula de que, mira, primero haces una listita de situaciones. Conste eso, por favor. Yo no estoy dando aquí fórmulas, porque las fórmulas darían por resultado unos trabajos demasiado esquematizados. Entonces estoy dando principios que se ponen en acción en la literatura. Hay dos maneras de aprender literatura y aprender a profesionalizarse en la narrativa, en el guionismo. Una es por fórmulas y entonces sigo un esquema, por receta de cocina, ¿verdad? Como receta de cocina. Y otra es aprendiendo y comprendiendo los principios. Nosotros aquí lo que estamos es aprendiendo cuáles son los principios. Entonces, ¿qué se da primero? ¿El motivo o la situación? Van de la mano. Van de la mano. Ustedes para llegar aquí tuvieron un motivo. Las personas que están en streaming para estar ahorita siguiéndonos tienen un motivo anterior a. Sin embargo, su motivo no es lo que dio lugar a este taller. Lo que dio motivo fue una conjugación de situaciones que dan por resultado la posibilidad de que estemos aquí. Todos estos términos y esos señalamientos que hago de ciertas palabras obedecen a que son claves en una narración. Y ahorita subrayé la palabra, la posibilidad de. En una narración, yo tengo que articular todo, tengo que crear todo un mundo literario, aclaro, no necesariamente realista, ¿correcto? La compañera se está tomando, por ejemplo, la licencia de decir que ya pidió ya hizo su solicitud para un viaje a Marte, y que yo sepa, pues esas solicitudes todavía no están tan disponibles como para inscribirse en internet, pero ella está creando un mundo. Ese mundo es literario, ¿correcto? Ese mundo es posible, otra vez, solamente en el escrito que ella prepare, que luego puede ser llevado al cine. Entonces, el mundo que yo creé, que logre crear, debe dar un mayor número de posibilidades, tanto de transformación como de acción. Si yo logro crear un mundo en donde las posibilidades sean mayores, aquello va a ser un resultado mucho más rico. En términos cinematográficos, si yo cerrara mi cámara a este lugar, aquí,
a medium shot. Perdón que use esos términos en inglés, pero se usan técnicamente para cine, ¿verdad? Entonces, disculpen, pero medium shot, plano americano. Y la cierro acá. Ese mundo, con tu cámara, bajo tu dirección, de acuerdo a tu guión, estaría siendo creado a través de la toma. ¿Me ofrece posibilidades? Siendo un plano americano y en ese rincón. No, no realmente, a menos que se juegue con la imaginación. Por ejemplo, hay una película que se llama Sepultado, Ok, donde toda la película es un personaje nada más en una locación que es dentro de un ataúd. Es 1 hora y media de un Ok. personaje hablando por teléfono. ok, Entonces se juega con la imaginación de lo que está pasando fuera de ese lugar ok, por las palabras y conversaciones que se ocupan. ok. Sin embargo, fíjense, si yo abro mi cámara, abro mi cámara y la coloco, ¿dónde estoy en cámara? Ahí estoy. Y la coloco en este ángulo para que me cubra todos estos diferentes planos, un primer plano, un segundo y un tercer plano, ¿de acuerdo? Y por otro lado de aquí hago zoom hacia allá, es decir, zoom, cierro la lente, la proyecto hacia donde está el otro compañero, hacia ese rincón, entonces yo voy a tener ahí un movimiento que va de mayor número de posibilidades a un menor número de posibilidades. Exactamente es lo mismo en la narración. Es importante que la situación me facilite mayor número de posibilidades. Voy a seguir adelante. La construcción del recorrido narrativo puede ser facilitada si se formulan las preguntas clásicas respecto a la acción. Estas preguntas son: ¿quién se impone a actuar? Es decir, ¿cuál es el sujeto? ¿Correcto? Piensen por favor ustedes en sus narraciones que me han enviado y piensen quién es el sujeto. ¿Quién es el sujeto que va a darle un movimiento asertivo a su acción? Ok. ¿Quién o qué con su acción hace que el sujeto de estado actúe o quiera actuar? Es decir, ¿quién está impulsando, quién está atrás del sujeto actante? Así se le llama. Actante. ¿Alguien que lo amenaza? ¿Alguien que lo condiciona? ¿Alguien que le reclama un contrato? ¿Alguien que le dice ve porque necesitamos que resuelvas esta situación? Etcétera. Siguiente pregunta. ¿Qué persigue el sujeto con su acción? Bueno, puede ser mi situación actual, que es de alguien que por cuestiones del tiempo, del clima, no puede volver a su estado, a su ciudad, ¿Qué es dónde? Acapulco. Acapulco, caramba. Estamos incomunicados. Lo lamentamos, ¿eh? Sí. Ok, esa es una situación de impedimento, ¿se dan cuenta? En esa situación, ¿cómo aplicarías estas preguntas? ¿Quién se impone a actuar? Exacto, El clima. el clima. Exacto. ¿Y qué otra pregunta aplicarías a tu situación? La segunda, ¿quién o qué con su acción hace que el sujeto de estado actúe o quiera actuar? Pues en este caso sería ¿qué? La respuesta es mi trabajo. Yo necesito volver a mi ciudad porque tengo un deber. Ok, ¿se dan cuenta? Está respondiendo a una necesidad, tiene un pendiente, hay algo que la está impulsando y algo que la detiene. Entra en ese juego de fuerzas.
de algo que le reclama ir y algo que le impide ir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Qué medios requiere y busca procurarse el sujeto para cumplir con su objetivo? Vamos a tomar como base, si nos permites, vamos a tomar como base este argumento muy vital que se está dando, por desgracia, en nuestro país para muchas personas. ¿Cuál sería o cómo aplicaríamos esa pregunta? ¿Qué medios requiere y busca procurarse el sujeto para cumplir con su objetivo? Lo que ella requiere es que el clima se normalice, la situación en cuestión de transportes se normalice, esa es una situación. ¿Qué es lo que busca ella? Pues de alguna manera busca posiblemente la paciencia o el espacio para en lo que ella obtiene la primera parte pueda cumplir con su objetivo, que es regresar a su actividad actual. Correcto. Entonces, ven ustedes cómo en la vida misma, operan estas leyes. Por eso les dije, no estoy dando fórmulas, estamos siguiendo principios. Y los principios se distinguen de las fórmulas. Un principio, por ejemplo, es la muerte, el nacimiento y la muerte. Ese es un principio ineludible. No es una fórmula, tampoco es una regla, es un principio de la naturaleza. La vida, el desarrollo y la muerte. El nacimiento, el desarrollo y la muerte. Sigamos adelante con las preguntas. ¿Quién se opone a la acción del sujeto? Aquí lo vemos muy claro, las circunstancias particularmente climatológicas. ¿Quién contribuye con el sujeto en el alcance de la meta? Vamos a suponer que ella quiere ir, de todas maneras necesita resolver las cosas en una urgencia tremenda. Bueno, pues a lo mejor un ayudante, alguien que la auxiliara, podría facilitar su movimiento o su mejor estancia. De alguna manera, esta parte de una narración es un apoyo, para bien o para mal. Sigo adelante. ¿Quién impone o motiva la acción en el sujeto? ¿Quién? No qué. ¿Quién?